Hola, hoy les voy a hablar del esqueleto humano, los huesos. El ser humano tiene 206 huesos en total. Los huesos se dividen en huesos y articulaciones. Los huesos son los que constituyen la estructura y las articulaciones nos dan el movimiento. ¿Qué funciones tienen los huesos? Son un armazón rígido que soporta el peso del cuerpo, dan equilibrio al cuerpo y en cuarto lugar nos dan la posición erguida de nuestro cuerpo. Una cosa importante es que los huesos largos son las piernas y los brazos. Los huesos cortos son las vértebras y los huesos de la muñeca. Y otros huesos cortos son las vértebras o las vértebras que constituyen la columna vertebral, que son 33 vértebras en los niños y 24 vértebras en los adultos, porque algunas de ellas ya se encuentran fusionadas. Luego tenemos los huesos planos. ¿Cuáles son los huesos planos? Los huesos del cráneo, los omóplatos de la espalda y el esternón, que está en el medio del pecho, por así decirlo, del tórax. Entonces, ¿cuál es la función de cada hueso? Los huesos largos, piernas y brazos, movilidad. Los huesos cortos de las vértebras, huesos de la muñeca y huesos de la columna vertebral, nos dan el sostén y el soporte para la posición erecta. Los huesos planos, que nombramos el cráneo, los omóplatos en la espalda y el esternón, en el caso del cráneo, protegen al cerebro y todas las estructuras nerviosas. En general, y para luego después explayarnos, la función del esqueleto es la siguiente: es el sostén del cuerpo humano, la protección de los órganos y la movilidad del cuerpo. Ahí podemos ver en la imagen una radiografía convencional, un rayos X, una radiografía como las que nos tomamos todos habitualmente, donde podemos ver, en ese caso hay una mano, o puede ser, sí, es una mano. Entonces, de esa manera, los médicos podemos ver en qué condiciones se encuentran los huesos. Hay otros métodos más modernos para observar cómo están los huesos y articulaciones, que es la resonancia magnética nuclear y también la tomografía axial computada, en el caso de los huesos. Porque en este video vamos a hablar de huesos. Vamos ahora a la segunda parte. En estas imágenes que podemos ver, que dice los seres vivos, nosotros vamos a hablar de las funciones de este esqueleto. Podemos ver a nuestra izquierda un esqueleto completo en donde vemos el cráneo, la columna del cervical o del cuello, vemos el tórax, que es una caja, vemos los hombros, vemos la columna vertebral a nivel de la cintura, luego vemos los huesos de la pelvis y ya la articulación del fémur o el hueso de la pierna. Para que ustedes entiendan, el fémur, que se encuentra ahí, que ustedes pueden leerlo, ampliar la foto y verlo, el fémur es uno de los huesos más duros y más fuertes en cuestión de sostén del esqueleto humano. ¿Sí? Ahora, vemos también en este dibujo una vértebra. Esta vértebra les había dicho que es un hueso plano. Este hueso, vemos ahí que está señalada la médula espinal, sirve en cierta parte no solo para el sostén del cuerpo humano, sino que también protege la médula espinal que viene del sistema nervioso y que lleva las funciones neurológicas para la movilidad, para la funcionalidad de los músculos, que vamos a ver luego, y también muchas otras funciones sensitivas y sensoriales que están protegidas por este hueso plano que es la columna vertebral. Por lo tanto, digamos que
en este caso, los huesos de la pelvis, los huesos de la parte inferior del cuerpo. Por ejemplo, la pelvis. Ahí vemos la pelvis, que está constituida por las crestas ilíacas. Bueno, van a leer ustedes cómo se llama cada hueso. Pero en general, la parte de la pelvis protege los órganos, de la reproducción, de la parte urinaria, todos los genitales y parte de los intestinos. Una región muy importante que está bien protegida por el sistema esquelético. Luego vemos la columna en su totalidad. Habíamos dicho que la columna en su totalidad tiene las vértebras, que son 33 vértebras en el niño, y se reduce a 24 vértebras en el adulto, porque algunas ya están fusionadas, como por ejemplo el sacrocoxis, que es un hueso, es una vértebra fusionada que conforma lo que se llama el sacro y el coxis. En este caso podemos ver que la columna vertebral no es recta, no es una línea recta, sino que tiene curvas. El cuello tiene curvas, la espalda tiene una curvatura, y cuando ya viene la otra parte de la columna, que llega a la cola, por así decirlo, a una cola rudimentaria que se atrofió en el desarrollo y quedó el sacrocoxis, el famoso coxis que le llaman popularmente el huesito dulce. Es muy importante la columna vertebral que protege a la médula espinal, porque en los traumatismos de columna, si hay una afectación de la columna vertebral a distintos niveles, luego vamos a hablar de las patologías que se producen por haber impactado en la médula espinal. Y por último tenemos el cráneo, que habíamos dicho que eran huesos planos que están protegiendo la estructura del cerebro y de los órganos neurológicos, que son prácticamente lo más importante. No solo contienen, es una caja cerrada, el cráneo, que hace una protección muy importante del cerebro, cerebelo y todos los órganos internos, como un CPU de una computadora, que tiene las funciones más importantes prácticamente del cuerpo humano. Vemos ahí las órbitas oculares, los huesos de la cara, que es otro tema. Esos huesos, como la órbita donde están los ojos, hacen una protección muy importante, y también no solo a los ojos, porque por detrás está el nervio óptico que va al cerebro. Es decir, que un traumatismo de la cara, porque ya estos huesos pertenecen a la cara y son planos, y no, algunos no son planos. Tenemos la nariz, tenemos los huesos de la órbita, los de la región malar, que viene a ser el pómulo, y vemos también ahí que tenemos el maxilar superior en el cráneo, que protege los dientes, y el maxilar inferior, que es la mandíbula que ustedes pueden mover para masticar. Por lo tanto, es muy importante que conozcan ustedes esta estructura corporal de los huesos, y que luego vamos a explicar la división en regiones. Tenemos la región del cráneo, la columna cervical, la columna dorsal de la espalda, la columna lumbosacra, tenemos la caja torácica, la región de los hombros, la región del codo, la muñeca y las articulaciones de la pelvis. Eso lo vamos a ver luego en otro video, pero vayan viendo esta introducción para que sepan cómo es la estructura humana ósea, tan importante para el sostén, protección y movilidad de nuestro cuerpo humano. Esto es muy importante para que todos conozcamos que los huesos son muy importantes, sumamente importantes en nuestra salud. Y vamos a luego hablar de cómo protegerlos y cómo hacer que no se debiliten para que el cuerpo humano siga bien sostenido, erecto y también protegido de los traumatismos. Gracias por haber visto el video. Síganme y denle me gusta para nuevos videos.